Bien, entonces ya vimos que cuando se hereda de una clase abstracta, todos los métodos marcados como abstractos en la declaración de la clase padre deben ser redefinidos por la clase hija. Esto sí o sí. Porque pues ahora sí que ya vimos que por defecto, pues cuando tenemos métodos abstractos, simplemente se les da la firma del método, pero sin cuerpo de la función. Entonces las clases hijas deben implementar o deben darle una definición, darle un cuerpo a ese método. Y seguir las reglas habituales de herencia y compatibilidad de firmas que ya vimos. Una clase que hereda de una clase abstracta entonces es responsable de algo más que implementar un método abstracto, de darle un cuerpo de método, sino que al hacerlo debe reproducir la misma firma del método. Esto para no tener problemas. Eso por un lado. También pues nosotros ya vimos también lo que es las constantes aquí en PHP y las constantes de clase. El soporte de type declarations en las constantes de clase no está disponible ni en las clases ni en las constantes normales. Aquí no puedes poner, por ejemplo, public int. Esto pues no está permitido. Ni tampoco en las, ahora sí que en las constantes de PHP como tal. Y pues tiene algo de sentido porque pues cuando tú defines una constante, pues le defines un tipo y ese tipo ya no va a poder cambiar. Porque acuérdate que una constante ya no se cambia más adelante. Es fija, por eso se llama constante. Es posible también definir las constantes por clase, permaneciendo las mismas e inalterables. Eso también ya lo vimos. La visibilidad por defecto de las constantes de clase, estas que tenemos por acá, es public. Las constantes de clase pueden ser redefinidas también por una clase hija. Sin embargo, a partir de PHP 8.1, las constantes de clase no pueden ser redefinidas por una clase hija si esta está definida como final. Ya después vamos a ver lo que es el final. En PHP, desde la versión 7.1, el nuevo scope de las constantes en PHP, las constantes de clase pueden declarar una visibilidad de protected o private, haciendo que solo estén disponibles en el scope jerárquico de la clase en la que se define. Es decir, que a partir de PHP 7.1, pues tú puedes usar public, protected y private en estas constantes de clase. Acuérdate que también hay constantes, ahora sí que fuera del contexto de programación orientada a objetos, y también están las constantes de clase, que son estas que tenemos por acá. Yo ya te expliqué ambas. Entonces, al final de cuentas, las clases abstractas no son más que una clase normal, simplemente que tienen por lo menos un método abstracto, como vemos por acá, y lo anteponen la palabra clave abstract a la clase en sí. Entonces una clase abstracta es la que tiene como prefijo la palabra clave abstract y por lo menos un método abstracto. Entonces pues al final de cuentas pues no hay mucho yo que te pueda explicar ya de las clases abstractas, porque pues todo lo que conocemos ya hasta ahorita aplica para las clases abstractas. La única diferencia entre las clases abstractas y las clases que ya hemos visto pues es esa, que si tienen un método abstracto pues no van a tener cuerpo y las clases hijas van a estar ahora sí que obligadas a implementar ese método, o ellas mismas, estas clases hijas, quieren a su vez, si no quieren definir ese método, pues a su vez tienen que ser esas clases hijas abstractas. Y pues también otra diferencia es que no puedes tú instanciar, no puedes crear objetos de una clase abstracta, y pues esto también tiene sentido porque pues cómo vas a crear un objeto con implementación ahora sí que a medio de definir, porque acuérdate que la clase abstracta pues no tiene cuerpo, entonces no es posible crear un objeto directamente de una clase abstracta. Si quieres crear un objeto de una clase abstracta, pues primero la tienes que heredar de ella y implementar los métodos, y ya sobre esa clase hija pues ya creas el objeto, pero directamente tú no puedes crear un objeto de una clase abstracta. Entonces pues ya eso es referente a las clases abstractas, ya no hay mucho que yo te pueda decir, y todo lo que ya conocemos de type declarations, sobre escritura, etcétera, eso ya aplica también en las clases abstractas. Entonces vamos a cambiar ya ahora un poquito más de tema y vamos a ver a lo que son las interfaces. Las interfaces también es algo que no hay mucho que te pueda explicar yo, pero vamos a verlas. Bien, entonces vamos a ver lo que son las interfaces. Aunque las clases abstractas permiten proporcionar cierta medida de implementación,
Es decir, en una clase abstracta tú puedes tener algo completamente abstracto simplemente con la definición del método. Y también pues puedes poner ahora sí que métodos con implementación. Por ejemplo, aquí comer. Speak está como abstracto, no tiene cuerpo de método. Pero pues aquí en comer, pues si tienes cuerpo de método, si tienes métodos completos. Entonces en una clase abstracta puedes tener simplemente cierta medida de implementación y puedes tener ciertos métodos abstractos. Pues en las interfaces son meramente plantillas puras. Una interfaz solo puede definir la funcionalidad, es decir, simplemente puede dar la firma del método. Nunca puede implementarla. Una interfaz se declara con la palabra clave interfase, que ahorita ya la vamos a ver, y puede contener propiedades y declaraciones de métodos, pero no cuerpos de métodos. Esto es muy claro que lo entiendas desde ahorita. Las interfaces simplemente tienen definición o tienen firma de métodos, pero nunca tienen implementación. Nunca van a tener implementación. Entonces vamos a ver un ejemplo de interfase. Vamos a crearnos una interfase que la tengamos por acá. Vamos a ponerle aquí interfase y vamos a ponerle cobrable. Como nosotros estamos hablando de cobrable. Como nosotros estamos hablando de productos, pues vamos a hacer una interfaz que se llame cobrable, es decir, algo que se puede cobrar con dinero. Entonces vamos a implementar public function get price. No me acuerdo si le puse que lo estamos manejando con get precio o sí, get precio. Sí, get precio. Vamos a ponerle get precio. Y pues aquí una interfaz nunca debe de tener cuerpo de método, simplemente la pura firma del método. Entonces vamos a decirle que esto va a retornar un float. Entonces, esto es una interfase. Como puedes ver, una interfaz o interfase se parece mucho a una clase. Cualquier clase que incorpore esta interfaz se compromete a implementar todos los métodos que define o se declara a su vez abstracta. Es decir, que si tú quieres implementar la interfaz cobrable, la tienes que dar una definición al método getPrecio o esa clase hija que quiere implementar, más bien esa clase que quiere implementar cobrable, pues tiene que definir este método o esa clase a su vez ser abstracta. Porque acuérdate que pues tienes que darle una definición sí o sí. Entonces vamos a seguir avanzando. Bendiciones.